Les cuento, estamos en la recta final de la asignatura. ¿Alguien me sirve de monitor que sí me está oyendo? ¿Están oyendo? Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en la recta final de la asignatura. En teoría, este ciclo debería terminar el 12. Digo en teoría porque ahí se incluiría la semana de vacación de agosto, ¿verdad? Entonces, pero comenzamos a finales de julio, entonces no sería tan así. Entonces, pero pienso que estaríamos terminando para el 20, así como sea, quedan 2 semanas de clase. La tarea le había dicho a Diego que la dejáramos para el sábado 20 o lunes 22, pero que ahí van a andar la cosa, ¿verdad? Las actividades de ustedes van a ir terminando por ahí. Toda esa semana nosotros nos quedamos finalizando con las notas y nos vamos ahí a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, estaba viendo aquí el calendario. El lunes 8 podemos hacer otra sesión como hoy. Básicamente ya estamos solo practicando y no es para que se memoricen códigos, ¿verdad? Es para que también ustedes se involucren. Y el examen lo haríamos el próximo lunes, entonces, el próximo miércoles, perdón. Pregunta, ¿tienen alguna actividad que se les hayan metido a última hora? ¿Se acuerdan que les dije eso, verdad? ¿O sería con los de electro? Bueno, ¿tienen alguna actividad para el 10? Yo no, bueno, yo no sé los demás. Vale, te voy a asumir que no, ¿verdad? Déjenme darle entrada a sus compañeros. Ok, Douglas. No, está bien por notificar. Bien, entonces el examen lo hacemos el próximo miércoles. Comenzamos a las 8, ¿verdad? La verdad que el examen, si es un solo problema, se debería de ser para hacerlo en 1 hora, ¿verdad? Pero como es programación y dejamos que usen el compilador, pero lo ideal sería que ustedes se preparen para escribir un código sin compilarlo. Es un poco exagerado, ¿verdad? Pero eso indicaría el nivel de entendimiento que tienen ya de cómo formular un código. Entonces nos queda eso y vamos a tener 1 o 2 clases tal vez sobre espérenme, si terminamos el 10 con el examen, quizás llegaríamos hasta ahí, fíjense. Les dejaría ahí para que ustedes vayan a ver herencia o en un ratito les muestro un código de a qué nos referimos con herencia, pero ya hasta ahí llegaríamos con lo que haríamos con lo que evaluaríamos en un parcial, ¿verdad? Entonces el 10 evaluamos todo lo que aprendieron de C en 4 meses, todo lo que aprendieron de C++ en las primeras 2 semanas y clases. Entonces es un examen bastante concentrado en clases, ¿verdad? Pero dentro de la clase hay que hacer una función, les digo yo, que la hagan recursiva. Se puede, ¿verdad? Entonces no pierdan de vista que puede incluir todo lo que hemos visto ya. Hacer un método, pero háganlo recursivo. Sí, al final sigue siendo una función dentro de una clase, ¿verdad? Entonces podría ser recursivo. Bien, y el proyecto. Este, yo no sé si al final el trabajo en línea se ha vuelto más pesado que el trabajo presencial para ustedes. Para nosotros ni le cuento, eso ha sido. Entonces, pues hubo que trabajar ayer, todos los días estuvimos ocupados ahí, así que espero que los proyectos le pongan el empeño, si han hallado ya proyectos así ya hechos, ¿verdad? En internet, estudienlos, porque este es un proceso de aprendizaje de hacer, ¿verdad? Haciendo. Entonces hay cosas que las estudian y que ahí las van a aprender, porque van a tener que explicárselo a los instructores, qué es lo que son esas líneas. Avancen los que van a usar parte de hardware del teléfono, porque hay que pedirle los permisos a Google, ¿verdad? Hay que pedir el permiso a Google
Tendrán que hacerlo con su cuenta de Gmail. Al menos así era hace unos 5 años, ¿verdad? Yo de repente paso periodos que no me meto tanto en esto. Si lo van a hacer en Android Studio, sobrecargan hasta el operador corchete, ¿verdad? Algo que no lo hacemos nosotros. Es muy bonito. Déjenme revisarlo si lo encuentro. Vamos a ver la actividad un montón. Bien, si lo tengo a la mano le voy a buscar, oiga, porque lo hicimos entonces, lo hicimos antes quizás, o quizás lo hicimos con los de intro. Solo permítanme, por favor. No sé dónde tengo eso. Fíjense que les sugiero de una vez, en Joyanes viene un ejercicio precisamente igualito a este del vector. Creí que les había puesto la referencia, pero ahí pueden buscar uno y ahí sobrecargan mucho más cosas, ¿verdad? Eso es lo que intentaba decirles. Bueno, veamos entonces que he hecho acá, que es bastante básico. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se mira. Muy bien. Lo decidí hacer de 3 archivos, pero ya un día tuvimos la oportunidad con unos compañeros de ustedes de quedarnos después de las 10:30 y al final pues da igual, ¿verdad? Tenerlo en 3, tenerlo en 2 o tenerlo en 1, es simplemente colocarle algunas líneas. Únicamente llamo a la librería IOString y a la clase le llamo vector. Bien, ¿qué es lo que le voy a colocar a esta clase? Como les digo que lo he basado en el ejemplo de cadena, simplemente yo necesito conocer un vector. Este vector, miren, no vayan a asumir que esto solo así tiene que ser. El vector puede ser de cualquier tipo de dato. De hecho, en el ejemplo cadena era un char, ¿verdad? Puede ser de cualquier tipo de dato. Y mi contador, sí, ¿verdad? Él es un entero. Entonces, en este caso yo quise hacerlo el vector de enteros y lo que necesito andar como variable miembro es cuánta es la longitud del vector y luego un puntero que me apunte a ese vector. Que es la variable miembro que voy a utilizar en el constructor. No le puedo pasar el vector, ni idea tengo cuánto mide, ya si va a ser de cuántos elementos. Lo que tengo que pasarle es el tamaño. Pero como yo quiero aprovechar de que el constructor sea por defecto y sea general, yo le he colocado esta forma, ¿ya? Si yo lo hubiera dejado solo así, ¿qué sería? General. Sería el constructor general, ¿verdad? Y me tocaría agregarle otro que diga vector y en blanco. Pero está mejor así, ahí abarco las dos cosas. Y como no es la clase complejo, ya es un vector, yo de una vez lo inicializo con 2 elementos. Esa sería la forma de iniciarlo. Funciones. A mí se me han ocurrido 2, miren. Una de llenarlo el vector de forma automática y otro de llenarlo desde el teclado. Pregunta. Aquí se vienen preguntas conceptuales que les van a hacer fácil ponerse a programar. ¿Cómo llamo a esta función? ¿Es una función miembro o no es miembro? Es miembro. Excelente. ¿Cómo llamo a esta función cuando llegue al mail?
coloca el objeto, el operador punto y manda a llamar la función escribiendo. Correcto. Digamos que se llamaba B01, ¿verdad? El vector. Y llenar. ¿Ya? Porque es una función miembro. Ok. Luego sobrecargo algunos operadores. Yo decidí sobrecargar los que sé que voy a ocupar. Entonces sobrecargo el de operación, el de asignación, sobrecargo la suma. Y aquí quise jugar un poco con esto. Miren, hice la suma como un operador friend e hice la resta como un miembro. ¿Qué significa? ¿Cómo va a ser llamado esto? Si quieren, le Creo que en el caso de la resta, igual que la parte de el lo debería primero, solo de que adentro de los paréntesis donde va el argumento se mete ese objeto y el resultado queda al aire, me supongo. Me parece bien, pero acuérdate que aquella es una función y es un objeto. B1 es igual a B2 más B3. ¿Ah? ¿Cómo sería en el caso de cuando es frame? ¿Cómo sería? En la sobrecarga del operador. No es una llave en el mail, no olviden que estoy pensando en cómo se vería en el mail, ¿verdad? Es la diferencia a la hora de llamar. Estamos viendo las llamadas, aún no estamos viendo la definición, nada que ver. ¿Cómo sería la llamada de un operador sobrecargado como miembro? ¿Cómo sería la llamada de un operador sobrecargado como friend? Sería igual que lo otro. Muy bien, excelente. A la hora de usar un operador sobrecargado, en la llamada no cambia nada. Lo que va a cambiar es la definición, ¿verdad? Esto ya es igual, ¿verdad? Aquí hemos hecho una sobrecarga de el cout, voy a llamarlo así, y yo les decía que le sobrecargaran el sein, ¿verdad? Cuando hacía este ejercicio, yo siempre lo dejaba para que le agregaran cosas, que es casi como la idea de ahora, ¿verdad? Que aquí al viernes le agreguen algunas cosas más a ustedes. No sé, de elevar al cuadrado, sacar la magnitud de un vector, todo lo que han aprendido en mate se lo pueden aplicar acá. ¿Alguna pregunta sobre la definición? Sobre la declaración, perdón. Bueno, como estamos en modo ya de el parcial lo tenemos ya sobre nosotros, me gustaría que comiencen a plantear, por lo menos unos 10, 20 minutos, que comiencen a plantear ustedes el constructor. ¿Cómo escribirían el constructor? En base a esto que tengo acá, ¿cómo lo escribiría? Y si lo quieren compartir, sería interesante. Es decir, ya no estamos a la altura del tema, de este tema, ¿verdad? Estarles dando todo. Me gustaría ver cuánto ustedes han asimilado y lo puedan también ya compartir, ¿verdad? Entonces, escribamos el código del vector general y escribamos el código del vector de copia. Esto lo puede hacer un estudiante, esto lo puede hacer otro. Son las 8:30, digamos que a las 8:40 nos vamos a ver ya la definición, pero antes me gustaría que alguien proponga cómo haría él estos dos constructores. Y hasta podemos darle, fíjese, un punto a alguien que diga cómo haría el vector por defecto y general y que nos muestre, y otro estudiante que nos diga cómo haría el vector de constructor de copia.
Entonces, damos los 10 minutos para hacer eso. Mauricio, ¿quiere comentar algo? Sí, estaba probando si se podía hacer un salto de línea desde el chat, porque tenía como un boceto del código. Ah, ok. Ah, mira, no es mala idea. Como solo unas cuantas líneas, intenta compartirlo. Ahí sí, él hace salto de línea, tal como tú lo copias. Ya lo mandé, pero no me pudo hacer el salto de línea. Ah, Pero creo que sería. ok, entonces tenés que irlo escribiendo. Me equivoqué en una variable. Ok, ok. Sí, porque no es A. Creo No que así olviden, es. ok. No olviden que por la naturaleza ahí faltan más líneas, o eso sería todo. Yo supongo que así sería, pero No, porque acuérdate que hemos hecho uno solo. El general está unido por defecto. Entonces puede ser 2 o puede ser cualquier otro número. Y estamos hablando de un vector. Si solo reservé un es que puntero, ¿qué tipo de memoria va a ser? ¿Qué tipo de reserva de memoria va a ser? ¿Dinámica estática. o estática? Estático. No puede ser estática. ¿No ven que solo tengo un puntero como variable miembro? Tiene que ser dinámica porque no sé qué tamaño va a tener. Es decir, 2 es por defecto, si alguien no le escribiera tamaño. Pero él, como ahí está unido el constructor general más el por defecto, él está para crear el vector del tamaño que sea. Si la gente no Es que escribe nada, tomando la idea de constructor por defecto general, ¿verdad? correcto. En el folleto hay uno donde todas las variables miembros están inicializadas en 0, ¿verdad? Entonces, al ingresar el dato, se sobrescribe antes de crear el objeto y toma el valor que se ha metido al Exacto, objeto. exacto. Entonces, yo supuse de que este código que me hice iba a ser lo mismo, que en vez de tomar No, el 2, me iba a sobrescribir mayor valor. no, porque mira, lo que tú estás haciendo solo es que le dices que A es igual a N, pero ¿y el vector? ¿Dónde está el operador new creando el vector? Tú necesitas crear ese vector. No está creado. ¿Ya? Sí. Dele, ya, a ver qué. La idea es que estén trabajando, ¿verdad? La idea es estar trabajando. Y no es así, Mauricio, pero porque tiene que ser memoria dinámica. Vean, jóvenes, ya veo que Saúl lo copió ahí. Ajá, más o menos por ahí va la idea, ya lo vamos a ver. Vean, jóvenes, eso estaba buscando yo. Quizás lo vi para mí, pero hasta esto, miren, esto que estamos haciendo es una cosa bastante básica. Si quieren ver una super clase de vector, que yo casi estoy seguro, pero que eso debe estar ahí debería de estar ahí en la guía, en la instrucción para la tarea. Quizás lo dejé escrito aquí. Bueno, pero vean, ahí está yo le llamaría una super clase, una enorme clase, porque vean, ellos aquí sobrecargan, fíjense, además de crear el constructor, ¿verdad? De una vez por defecto, ellos crean el de copia, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros, ¿va? Esto lo encontré tiempo después, pero me pareció muy bonito. Miren, ellos sobrecargan el de comparación. Sobrecargan para crear los subíndices. ¿Se recuerda que dije que estos eran operadores? Pues son operadores. Y si yo voy a hacer una clase que le voy a llamar arreglo, ve ellos y es igual a arreglos, ellos 371, miren, ya van a ver. Joyanes,
segunda edición. No sé dónde estábamos. Vamos a igual de asuntos siempre son básicamente lo mismo. Dejar en estado. ¿Dónde comienza clases? En la 600, el par de arriba. ¿Aquí era cuánto? Pero La 696. Esta página de la 593. Y como está en dos páginas, tal vez sea 250. Van a disculpar, jóvenes. pero el ejemplo está muy bonito. Déjenme volverlo a encontrar. Me costó hallarlo de ratos y con un mero descuido ahorita perderlo. Pero ahí van con el class. Y lo malo es que no tiene como es una imagen, ¿verdad? No tiene manera de encontrarlo. Si alguien tiene este libro o ya lo comenzó a hojear, me dice, ya lo vamos a hallar. Aquí debe estar. Hay una cantidad de ejemplos aquí que lo que necesitan ustedes solo es determinación de sentarse a leerlos. Ingeniero, usted mencionó que estaba en la página 371. Será 371. Ahí está, gracias. ¿Quién acaba de salvarnos? Stephanie. Sí, sí. Ok, gracias. Está. Bien, gracias, problema de memoria. Pero les quería mostrar qué libro era. Vean. Aquí sobrecarga y del de cosa. Luego siguen acá y cargan, y llaman al como este es el punto H, ¿verdad? Miren, aquí hacen los tres archivos entonces, ¿ves? Como este es el punto H, aquí lo llaman y comienza, es bonito cuando ellos hacen la sobrecarga de para hacer un subíndice. Vean, resulta que C tiene también una forma de indicarle de que está sobrecargando el corchete izquierdo, aquí está, ¿ve? O que está sobrecargando el corchete derecho. Es bien interesante, es bien interesante. Este ejemplo les puede servir para lo que presenten ustedes como tarea, ¿verdad? Y aprovechan ahí de estudiar. Pero se fijaron que hay varios ejemplos. Aquí está todo el ejemplo que nosotros le llamamos cadena. Miren, es exactamente el mismo, ¿verdad? Es exactamente el mismo. Nosotros le llamamos cadena. Vean las dos cosas, ¿ve? El puntero al string. No olviden que ese solo es un guión de clase. Ya no lo hice yo como en intro porque es suficiente ese. Pero todo está en los libros, ¿verdad? La gente que ha tabulado esto más completamente son los libros. Miren qué bonito string o cadena, como le llamamos nosotros. Ellos sobrecargan el corchete. Sobrecargan el corchete también. Sobrecargan el paréntesis, miren, ¿verdad? Que también es un operador. Uno es para referencia y otro es para hacer substring, hacer
extraer string, obtienen la longitud. ¿Cómo creen que obtienen la longitud? Veamos si lo podemos ver. Esta es la página 704. Get y termina. Pero lo más seguro es que solo se llama a la función que ya trae la librería string, ¿verdad? Para hacer eso. Vean, esto es bonito, cuando puede hacer usted una subcadena, pero ya de su clase, ¿verdad? De su propia clase. Aquí está, miren, simplemente toma la longitud, ¿verdad? Ellos lo que hacen es capturar la longitud. Y luego los métodos que han creado, ya de una vez los reutilizan, ¿verdad? Ya de una vez lo van utilizando. Ya está. Así que, ¿tienen este libro, jóvenes? ¿Se los he compartido en alguna parte? Está en documentos compartidos de PEL. ¿Verdad que sí? Que está ahí. Vamos a ver. Libros. Creo que está en el de intro, fíjense. Pero como también es para intro. Pero si no, cualquier versión de Joyanes van a hallar ese ejemplo en clases, ¿verdad? Cualquier versión de... No le he puesto acá, pero pueden ustedes buscarlo y compartírselo entre ustedes, ¿verdad? No le he colocado en programación. Tampoco está en intro, va. Pero pueden buscarse ese libro, es Joyanes, la versión 2. Bueno. Quería mostrarles eso, porque les va a servir para la tarea. Y gracias. Entonces, lo que ha escrito acá Mauricio, lo que ha escrito Saúl, es ya más o menos lo que habría que hacer. Entonces, procedamos a verlo. Y ahí ustedes van a votar quién de los dos lo hizo más parecido. Base a eso va a ser. Vean. Aquí está el constructor por defecto y general, miren. Le pasamos una variable temporal con el tamaño. Si al llamarlo no le pusiera nada aquí, lo que él va a hacer es colocarle 2. Pero siempre va a ir un tamaño. Como es que esa variable temporal se la paso a n. Con ese valor ya conocido, vengo y hago la reserva. Pero yo no puedo crear... Conceptualmente no puedo crear un arreglo y no tener control de qué es lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces, una vez que lo he creado, yo lo relleno y voy a rellenarlo con ceros, ¿sí? Porque estoy inicializando. La cuestión es que cuando haga esto, cuando escriba vector A, ¿qué va a hacer aquí cuando escriba vector A en el programa principal? ¿Qué me va a crear? Cuando lo escriba de esa manera, que está ahí marcado, en la línea 25. ¿Qué me va a crear en base a esto que estoy viendo aquí en la línea, ponerle número, en las líneas de la 12 a la 20? Basado en lo que veo acá, de la línea 12 a la 20, ¿cómo va a ser el vector A? Todos sus elementos van a ser 0. ¿Y cuántos elementos va a tener? Eso vas a ver. 2. 2. No, a esta altura no puede decir que no sabe. Está bueno, no hay problema. ¿Quién comentó? Eric. Vaya, bien, ¿qué es lo que voy a tener aquí en este otro? Sigo llamando al mismo constructor, ¿verdad? Pero como ahora ya le escribí un valor entre paréntesis, ¿qué voy a tener? ¿Cómo va a ser B? ¿Cómo va a ser el arreglo en B, de B? Entonces la mejor forma de decirlo pues sería un vector B con 4 espacios o posiciones.
Exacto. vector. ¿Y qué contenido cuál va a ser el contenido? El Cero. contenido va a ser Cero. cero. 0, correcto. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces veamos, si comparamos lo que han hecho sus compañeros ahí que han colocado en el chat, Saúl crea, ¿verdad? El vector, pero le ha escrito dentro del paréntesis que llama a un B. Si el método, si el constructor ya de por sí, él es un método miembro, es un hecho que no puede llevar eso, Saúl. El B, Asperson B, ¿verdad? No lo puede llevar, porque es decir, las funciones podría elegir si son miembros o son amigas, pero los constructores por defecto son miembros siempre, entonces no va a esa forma. Luego lo que escribe Mauricio, escribe la cantidad, la obtiene y luego lo rellena ahí con 0, ¿verdad? Entonces, ahí con otras palabras, pero ahí Mauricio se queda con el punto, ¿verdad? Eso de llamarle objeto es el nombre temporal que tú has escogido, pero no puedes usar un número temporal, Mauricio. Debes usar, como es miembro, ¿verdad? Vas a usar la variable miembro que elegiste, ¿verdad? Sobre ella es que vamos a trabajar ya. ¿De acuerdo? Sí, perdón, pero como estaba pensando, me confundí al final. De hecho, aquí donde dice cantidad más 1, yo pensando porque las variables iban a ser 0, ¿verdad? Pero no me acordaba que se había puesto un valor por defecto más antes, en el constructor general de una clase. Pero de todas maneras, el valor por defecto siempre se lo depositamos a n, ¿verdad? Independientemente si lo tomo por defecto o se lo pongo yo, aquí se lo deposito, ¿verdad? Sí. Ok. Vale. ¿Alguien se puso a hacer el constructor de copia? ¿Se recuerdan que les dije que un estudiante podía proponer y otro podía proponer otro, ¿verdad? ¿Alguien tiene el código del constructor de copia? Creo que el compañero Saúl estaba haciendo el de copia. Veamos. O sea, Saúl, lo que tú pusiste es el de copia entonces. Vaya, entonces está aquí. Bien, veamos entonces cómo queda el de copia. Le paso un vector, ¿verdad? Le paso un tamaño, le copio el tamaño y con ese tamaño que ya capturé, luego pongo y construyo. Como yo luego entro al for y elemento por elemento rellenar. Y no, fíjense, cuando le falte algo en uno de los constructores, aún se le puede poner. Quizás ustedes en esto no le vean sentido a esta parte, pero yo lo hago porque prácticamente los constructores casi se parecen, casi en todo, pequeños cambios, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que hizo Saúl. Hoy sí tiene sentido el que llame a un vector ya existente, lo crea y luego lo copia. Lo que tú has hecho funciona, Saúl, pero no sé si se recuerdan que al final de cuentas todo ese dolor de cabeza con los punteros y la memoria dinámica era para poder crear un vector con memoria dinámica, pero una vez creado yo lo manejo tranquilamente con índices. Así que lo que tú has hecho está muy bien y tendría que probarlo, ¿verdad? Pero si no, para mí esto fue lo que vimos en intro, ¿verdad? Esta es la manera de manejarlo por vector. No estoy seguro acá, porque fíjense que el punto es un operador. Entonces no estoy seguro acá si va a entenderlo. Deberías de escribirlo así solo por
por ver qué pasa. Pero si no, yo estoy moviendo el puntero, pero ustedes no lo ven, ¿va? Estoy moviendo el puntero sobre el texto. ¿Todos están viendo el chat que compartió Saúl? Bueno, entonces, Saúl, está entonces ahí con lo que le menciono, que se asegure del puntero, porque puede ser que donde esté el operador punto haya que ver quién es el que tiene prioridad, ¿verdad? Y si no, de una vez se cambia a hacerlo de la manera clásica. Una vez que ya fue creado de forma dinámica, ya solo se trata de hacer esto. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, ustedes dos al final de la clase me escriben que son los que hicieron un punto para el próximo examen. Bien, ¿cómo nos queda el destructor? Como es un arreglo, lo indicado es que uno cree un constructor, ¿verdad? Entonces, y a la par un destructor. El nombre del destructor siempre es así, ¿verdad? Aquí lo vimos, siempre lleva esta cosita. Y acá lo llamamos y le colocamos que borre lo que se creó. Si recuerdan en el ejemplo cadena, aunque yo no llame un destructor acá, así de manera explícita, siempre él lo llama, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver cuando se ejecute, él siempre va a hacer la llamada. Bien, vamos a ver las funciones. Miren, el llenado automático yo lo he hecho acá de una manera bien simple. Lo que hago es que la posición 1 la relleno con un 1, la posición 2 con un 2, pero ustedes en lugar de rellenarlo con el mismo índice, podrían generar un grupo de números aleatorios. Hay una librería que se llama RAM, ¿verdad? Una librería que se llama RAM. ¿Se hizo? RAM.h o random.h, pero algo así es, creo que es RAM. Entonces, en esa librería hay un conjunto de funciones para generar números aleatorios de 0 a 1, para generar números aleatorios de 1 a 10. Ahí hay para aleatorios de enteros y para aleatorios de flotantes, ¿verdad? Entonces ahí hay un montón de funciones. Entonces, te quieren hacer una función que sea para llenado automático, pueden inventar cualquier forma, ¿verdad?, de llenarla. Pero esta está diferente, miren. Vaya. Digamos que yo quiero hacer el llenado desde el teclado. Pero lo que va a hacer el programa es una subrutina que me va a decir, va llenado desde el teclado. Ahora comienza a introducir los datos. Cuando utilice eso, aquí tengo uno auto y aquí tengo uno llenado desde el teclado, me va a tocar ir colocando elemento por elemento, ¿verdad? Vean que es lo mismo que hicimos en intro, pero les digo que aquí va a aparecer todo lo que hemos visto antes. Entonces lo mismo que hicimos en intro, ¿verdad? Mando un rótulo así bonito para que me indique a dónde quiero guardar el dato y luego hago la captura, ¿verdad?, de ese dato. Y ya. Si se fijan, todo lo que hemos hecho son funciones miembros. ¿Cómo lo sabemos? Con solo verlo. Aún sin haber visto el H, ¿cómo saben que son funciones miembros? ¿Cómo se sabe que son funciones miembros? Porque tiene el nombre de la clase allí y es el operador de resolución. Exacto. ¿Verdad? Esa es la razón. Aquí, miren, se nota que es una función o un método miembro. Estén atentos a la resta, que esa era friend, ¿recuerdan? Estén atentos a la suma, perdón, que esa era friend, para que le veamos las diferencias, para que repasemos las diferencias. Bueno, entonces vamos ahora a la sobrecarga de operadores. El primero que vamos a sobrecargar es el de asignación. Entonces vean, si yo quiero asegurarme de que no copie A en A, porque más lo que va a gastar un montón de ciclos del reloj, habría que haber sobrecargado el operador de comparación. Pues como yo no lo he sobrecargado, si se fijan, no me puse a sobrecargarlo, entonces le comento estas líneas.
Lo escribí solo para indicar de que es lo más eficiente, ¿verdad? Pues si no, él siempre va a copiar, no se va a preocupar. Pero ¿cuál es la diferencia con el constructor? Que en el constructor, el nuevo hasta ese momento lo estoy construyendo, pero en el de asignación, no, él ya existe. Vean. Él ya existe, entonces yo no sé si voy a necesitar que este tenga un nuevo tamaño. Entonces lo que hago es mejor crearlo todo. Vean, capturo el tamaño, luego borro. No estoy llamando al destructor, sino que yo hago el borrado aquí directamente. Y una vez que lo borro, yo lo copio. Entonces, mi función está de tal manera que yo puedo copiar un arreglo de 3 elementos, pasarlo a un arreglo que ya existe de 5 elementos, porque de todos modos él lo va a borrar y lo va a reescribir. Aunque no lo hago aquí en mis ejemplos, creo que sí, aquí lo hago. Cuando a este le doy 2 y a este le doy 4, creo que esa es la idea, ¿verdad? Entonces aquí está, mire, el de asignación, ¿ve? Ahí está. Bueno, no, este es el constructor, pero igual se pueden usar las funciones con tamaños distintos. Una vez que ya tengo mi nuevo vector, otra vez hacer el copiado elemento por elemento. ¿Por qué nunca hice eso en cadena? Porque cadena ya trae su función str-cpy, que adentro lo que lleva str-cpy es esto, copiar elemento a elemento. Y lo que retorno es el puntero dis, porque todo lo estoy haciendo sobre el argumento implícito. Recuerden, estoy diciendo que A es igual a B. Entonces, B es el argumento a la derecha del operador que estoy sobrecargando y A es el argumento a la izquierda. Pues la regla dice, ¿verdad?, que el argumento que voy al argumento implícito debe ser el argumento a la izquierda del operador que estoy sobrecargando. Pero resulta que que el elemento que es mi implícito es el mismo que debo de retornar, ¿verdad? Es el mismo que regreso. Entonces, por eso es que, como es el implícito, esta es la manera de accederlo. Como les dije en la clase anterior, aquí ya se lo vamos repasando, ¿verdad? Repasando. Vean la diferencia con una función amiga. La diferencia es la misma, miren, bueno, aquí está el de asignación. La diferencia es que aquí coloco de manera explícita los dos, ¿ya? Luego yo llamo al constructor de copia, de un solo lo llamo, miren, ¿ya? Y hago que X se copie en Z, ¿ya? Él llama al constructor de copia y lo copia. Entonces, luego le digo que a Z, básicamente esto lo hice para que tenga el mismo tamaño, ¿verdad? En lugar de crearlo a pie y hacer todo esto, yo quise hacerlo de esta manera. Se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Esto lo hice para indicarles que uno puede dar el mismo constructor dentro de la función. Eso no lo habíamos hecho antes. Entonces, en lugar de hacer estas líneas donde yo a Z, ¿verdad?, lo creo dándole el tamaño de n, ¿verdad?, voy a hacer una llamada directa. Miren, estoy llamando. Estoy llamando el de Go general. Correcto. Y aquí son iguales, ¿verdad? Y eso habría que haber sobrecargado el de comparación, porque si no son iguales no se pueden sumar. Entonces voy a suponer que sí son iguales, ¿verdad?, que ambos miden lo mismo. Y hago la suma, ¿verdad? Otra vez dentro de un for. Elemento de elemento tiene una suma. Esto debió quedar aquí. Bien. Vean la diferencia con la resta. Vaya. La resta es una función miembro. Entonces miren, va esto acá.
¿A alguien se le ha quedado ahí el micrófono? Entonces, la resta, vean, aquí diferenciamos que es una función miembro. Aquí dice vector 4 puntos y aquí no lo dice. ¿Ve? Aquí no va. Luego, aquí van 2 argumentos y aquí solo va 1. Entonces, volvamos a hacer la idea. Esto es A es igual o C es igual a M. Vale, ¿cuál es el operador que estoy sobrecargando? El signo menos. Ok. Entonces, ¿cuál es mi argumento implícito por regla? El izquierdo. El izquierdo, ¿verdad? O al izquierdo del menos. O como que fuera A, digamos. Entonces aquí va, miren. Él no lleva el operador punto. Él va directo. Pero como lo estoy depositando en C, que C sí es explícito, por decirlo así, entonces yo no retorno el puntero div, retorno esto. ¿De acuerdo? Entonces, un operador sobrecargado como función miembro siempre va a llevar uno de los que se operen ahí va a ser directamente el implícito. Es decir, que el nombre que va a tener no va a requerir el operador punto. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra forma de escribir esto? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la otra forma de escribir el implícito? Que el compilador no lo requiere, pero que sería bueno que lo tengamos nosotros presente. ¿Cuál es la otra forma de escribir el implícito? Escribe this y el operador flecha. Ok, this y flecha, ¿verdad? Esto. Que como es implícito, esto él solito se lo pone el compilador. ¿Verdad? Claro, si ustedes se han equivocado y le falta una T, ahí les va a mandar un error, ¿verdad? A la hora de mostrarlo en pantalla, pues ya ustedes ya esto se lo pueden de memoria, es un bloque de solo copiar y pegar, ¿verdad? Pues aquí está la tarea, miren. Agregar operaciones producto y producto punto. Y sobrecargar, entonces, quizás aquí es donde les decía de que fueran a ver joyanes, miren. Pero sería de escribirlo aquí. Lo vamos a escribir después. Entonces, ahí pueden ustedes usar joyanes para hacer esta sobrecarga. Producto, de vectores, producto punto y este operador que está ahí, el ejemplo en ese libro, ¿verdad? Entonces ahí tienen la oportunidad de estudiar eso. ¿Qué hago en el MEI? Pues en el MEI creo vectores, luego hago el rellenado y hago sumas. Entonces ya quizás ya está bastante fácil, ¿verdad? Entender. Lo voy a correr porque lo bonito es que como le pongo es que funciona para cada caso. Y como estoy en 3 archivos, pues aquí en Linux hay que compilarlo así. Ven la insistencia de documentar, ¿verdad? Sus códigos, que sean fáciles de seguir, que es lo que estaban haciendo. Vector. Bien, como primero lo que hago es construir A y no le coloco nada, ¿verdad? Aquí no le coloco nada entre paréntesis. Entonces lo que le hace es construirme A con 2 elementos. Luego lo que hago es construir B. Y como a ver si le pongo el valor, el tamaño que quiero, ¿verdad? 4 elementos. Luego hago la construcción de C, pero a partir de lo que tiene B. Entonces simplemente copia lo que tiene B. Ahora viene el momento de introducir el número de elementos.
y con ese número que introduzca voy a crear todos estos vectores. Aquí es donde medimos que sí, esta es memoria dinámica, porque yo hasta en el momento de ejecución quiero darle tamaño. Entonces, ¿cuánto le ponemos? Voy a ponerle 3 solo para que si hay que rellenar uno sea cortito, ¿verdad? O sea, no sea tan tarde tanto. Entonces vean, en el momento en que lo llamo, él construye estos 3. Está el archivo. Luego crea en acá, en el D, él va a hacer un llenado automático. Entonces, como les digo, solo copia el número de índice y él escribe 1, 2, 3. Pero F, yo quiero hacerle un llenado con el teclado. Entonces lo que el programita hace es llenado desde el teclado y uno le escribe, ¿verdad? Ahí, parte 2, y ya terminó, ¿verdad? Porque es bien corto. Entonces F queda acá es 6, 7 y 4. Luego le digo que sume D y F, y aquí está la suma, D y F. Luego le digo que reste D de F, y ahí también tenemos la resta. A 6 le quito 7, me queda menos 5, a 7 le quito 9, me queda menos 5, y a 4 le quito 7, me queda menos 1. No es así, ¿verdad? A 1 le quito 6, me queda menos 5, a 2 le quito 7, me queda menos 5. Bueno, y al final, sin que yo lo haya escrito de manera explícita, él destruye todo, ¿verdad? Aquí ya no le quise escribir las direcciones, pero si ustedes quisieran escribir las direcciones, también van a ver que en qué orden se destruyen. ¿Se recuerdan que eso lo vimos allá? ¿En qué orden se destruyen las cosas? Los elementos. En cadena que le pusimos la dirección era fácil visualizarlo. ¿En qué orden se destruyen? Por ejemplo, si yo construí ABC, ¿en qué orden se van a destruir? En el mismo orden que fueron creadas. Incorrecto. ¿Cuál es lo correcto? Lo fácil es que esto es una respuesta binaria. Si eso es incorrecto, ¿cuál es lo correcto? Pero está bien por decirlo, si no, no pasábamos de aquí. ¿En qué orden se destruye? En el orden inversa que fueron construidos. Se los dije en su momento y con el ejemplo cadena lo demostramos, porque como aparecían aquí las direcciones, entonces uno miraba que la última que se destruía era la primera que se había construido, ¿verdad? Entonces, a la hora de llamar el constructor, el destructor, la destrucción se da en orden inverso al que fue construido. En el ejemplo cadena lo pueden ustedes ver, es fácil utilizarlo, que ahí escribimos las direcciones, ¿verdad? Bien, ahora quiero solo para que lo vean así de manera elemental, el de la matriz. Si tienen preguntas sobre me lo dicen, ¿verdad? Pero ya esa es una tarea y creo que aquí les he ayudado bastante a cómo hacerlo. Esperaría, ¿no? Vean esto otro. Yo, siguiendo la misma idea del vector, decidí hacer también una matriz. Y como les digo, la inercia, el impulso viene de ahí. Entonces, vean, en lugar de colocar un tamaño, yo coloco 2, ¿verdad? Y en mi constructor asumo que lo que necesito saber son las 2 dimensiones, ¿verdad? El puntero obviamente ya aquí va a ser doble, y hago un vector, hago el llenado automático, o sea, aquí bien, ¿verdad? No les voy a mostrar la definición porque ahí el domingo por la tarde, ¿verdad? Y bueno, es hora de ponerme a hacer un poco más y se ponen a hacer matriz, ¿verdad? Esto puede salir en el examen, no, porque son códigos bien largos. Háganlos para estudiar ustedes, ¿verdad? No porque va a salir en el examen. Esto
Eso nos tomaría 5 horas, ¿verdad? Ya comenzar de tiempo, ¿verdad? No es pedagógico, pero deberían de hacerlo, relajadito ahí, con una soda ahí a la par, ¿verdad? Y hacerlo, sí se puede. Y es siempre lo mismo que al mostrar un método, la misma acá, ¿verdad? En todos lados que va a haber un doble for, un for para una sola dimensión, habrá que ir a traer todo. Sobre vector, sobre la clase vector, ¿podría aparecer algo en el examen? Sí, lo hemos hecho ahora y todos lo van a hacer para enviarlo el domingo. Entonces sí, ¿verdad? Podría aparecer porque es algo a lo que estoy seguro que se le debieron haberle dedicado tiempo, ¿verdad? ¿Qué más?